5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos, con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto a este hombre que es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que ha dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por eso yo también me esfuerzo en conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando me comparecí ante el concilio. A no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos: por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con algunas medidas de libertad, y que no se le impidiera a ninguno de sus amigos que los sirvieran. Estas palabras del Señor. Vamos a contextualizar un poquito y hacer un recuerdo de lo que hemos estado viendo hasta llegar a Hechos 24. Ya estamos muy prontos a terminar el libro, y eso es una señal también que estamos muy prontos a terminar el año, porque esta serie duraba un año. Así que ya queda poco, un año más de la mano del Señor. Pablo, después de despedirse de los ancianos, de los presbíteros de Éfeso, ¿se acuerda? Que él, antes de emprender su viaje a Jerusalén, manda a buscar a todos los ancianos de Éfeso, los reúne y les ordena o les pide, les suplica que apacienten la grey del Señor. En ese capítulo recordemos que Pablo o Lucas detalla unas características de estos presbíteros, ¿cierto? De este consejo que él manda a buscar, que precisamente son las labores que hacen los presbíteros docentes y regentes, que son pastorear la iglesia del Señor. Entonces, después de pedirles que supervisen, que cuiden, que pastoreen, que enseñen, él continúa su viaje. ¿Y cuál era el objetivo? Llegar a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que Pablo había hecho en este viaje para recolectar ofrendas e ir en ayuda de los necesitados de la iglesia de Jerusalén? En eso andaba Pablo, a eso iba a Jerusalén.
Pero durante su viaje, en las paradas que él iba haciendo, Pablo pasa en algún momento a la casa de Felipe. ¿Se acuerdan quién era Felipe? Era uno de los 7, que era diácono, pero curiosamente, ponga mucha atención, la Biblia también lo menciona como que era un evangelista. Usted ahí tiene un diácono evangelista, ¿cierto? Que predicaba la palabra del Señor. Ahora, cuando estaba en casa de Felipe, recuerden ustedes que fue advertido por un profeta Ágabo, que era bien escandaloso para profetizar. No voy a hacer más comentarios más que eso, pero era escandaloso para predicar, y él se ató las manos, se ató los pies con el cinto de Pablo y dijo: esto te espera, vas a estar en cadenas. Vas a ir allá, pero vas a quedar en cadenas. Era bien estrafalario Ágabo para profetizar, ¿cierto? No solamente se lo dijo, sino que también se lo interpretó corporalmente. A pesar de eso y de las advertencias que todos los amigos de Pablo le hacían que no fuera a Jerusalén para que no cayera preso, adivinen qué, Pablo siguió para cumplir la voluntad del Señor hacia Jerusalén. Pablo decide continuar confiando en que la voluntad del Señor, sin temor a lo que le podía suceder, estando incluso dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y sin duda, esa decisión de Pablo era confirmada por la palabra del Señor, porque Cristo mismo, recuerden, se le aparece y le dice que no tuviera miedo, porque aún faltaba que Pablo le fuera testigo en Roma. Así que Pablo sabía lo que iba a pasar, estaba muy tranquilo, a pesar de que sabía que iba a ser preso. Después de llegar a Jerusalén, se reunió con Santiago y con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa parte? Juntó con ellos. Y Santiago, con los ancianos, le hicieron una petición de que se purificara en el templo y que diera señales de que él no intentaba dividir a los judíos, en cierto sentido, ni ofenderlos, que sí cumplía la ley. Y es en esto cuando Pablo les testifica a los ancianos, y liderados por Santiago, y les cuenta las maravillas que Dios está haciendo con él en los gentiles y con los judíos que vivían fuera de Jerusalén. Cuando Pablo se dirige al templo a dar aviso de la fecha de la purificación que iba a realizar, es ahí donde es confrontado y es capturado por algunos judíos de Asia, que alborotaron a la multitud, acusando a Pablo de enseñar por todas partes en contra de la ley y en contra del lugar del templo, y lo acusaban además de profanar el lugar santo del templo, diciendo que había ingresado gentiles. Ahora, como usted y yo hemos leído el libro completo, sabemos que eso no es así. Pablo no hizo eso, no entró a ningún gentil, pero fue la excusa que estos judíos de Asia usaron. En esto, Pablo queda bajo custodia romana, y al enterarse de que algunos judíos planeaban asesinarlo, el comandante Listras decide derivar este caso al gobernador Félix en Cesarea. Ahí nos encontramos ahora, ¿cierto? Ahora Claudio Listras intenta proteger a Pablo. Eso fue porque sabían que lo querían matar, iban a hacer un atentado contra él. En la noche toma bastante tropa romana y lo deriva a Félix. Punto 1 del sermón: la persecución por predicar el Evangelio. Ese punto usted yo creo que lo ha escuchado en más de un sermón durante toda esta serie de hechos. La persecución por predicar el Evangelio. Seremos perseguidos por predicar el Evangelio. Pablo fue acusado, pero escuche bien este detalle, hermano querido, fue acusado falsamente ante un gobernador, Félix, y bajo una comisión compuesta por el sumo sacerdote, por algunos ancianos del concilio y un abogado que contrataron especialmente para esto, Tértulo, que era un hombre de mucha labia, que hablaba bonito, que le gustaba tratar adulosamente a las personas. Y él empieza a adular a Félix, diciendo que habían vivido tiempos de paz, como leímos recién, y de su gran gobierno en la zona. Pero fíjese que los historiadores, Flavio Josefo, Tácito, comentan que durante el periodo en el que Félix fue gobernador, fue los tiempos más crueles que pudieron haber vivido. Era rapidito para cortar cabeza. Aparecieron varios falsos cristos y los mandaba a decapitar inmediatamente. Flavio Josefo
comenta que en su periodo estuvo lleno de conspiraciones y finalmente fue acusado por la gente ante Nerón y Nerón lo sacó, porque además le gustaban las coimas. Así que tenía varios dones en su ministerio Félix que no eran buenos. Ahora, ¿de qué lo acusó este abogado Tértulo a Pablo? ¿Se acuerdan? Dice, primeramente lo cataloga como una plaga. Dice, este hombre es una plaga. Es como que a un predicador de esta iglesia viniera cualquier persona y lo acusara falsamente. Y dije, este hombre anda trastornando a los hermanos. Este hombre anda contaminando, es una plaga. Así trataron a Pablo. Y como plaga, ¿qué andaba haciendo él? Provocando disturbios, profanando el templo, y además lo culpaban de ser un líder de una secta nueva. Para ellos era una secta, los nazarenos, o los del camino, como también dicen más abajo. De todo eso que está ahí, veremos más adelante que Pablo reconoce una. Pero Pablo no provoca disturbios en el templo, no profana el templo. Claramente las falsas acusaciones al apóstol son solamente producto del celo y del legalismo que estos judíos estaban viviendo. A ellos les molestaba que el avance de la iglesia no se detuviera. La iglesia crecía. ¿Se acuerda cuando partimos en Hechos y predicaban los apóstoles 5.000, 3.000? Ojalá el Señor nos usara de esa manera, ¿cierto? Poder predicar y que 3.000, 5.000 personas se conviertan y vengan a los pies de Cristo. Sería maravilloso. Entonces ellos ya estaban asustados, eran multitudes que se estaban transformando para ellos en esta secta del camino. Esto es uno de los muchos ejemplos que nosotros hemos visto en Hechos, de la persecución que sufre todo aquel que predica la verdad del Evangelio. El anunciar las buenas nuevas de Jesucristo provoca celo, provoca incomodidad. Cuando predicamos de verdad la palabra del Señor, lo central del Evangelio, eso siempre sabemos que la palabra provoca dos cosas: arrepentimiento en algunos, pero provoca rechazo y odio en muchos que reniegan contra Jesucristo. Pablo es acusado mentirosa e injustamente, por lo cual termina privado de libertad, termina preso. Pero él tenía certeza que si debía morir por Cristo, le sería ganancia. Sabía que debía aún llegar a Roma y seguir anunciando el Evangelio y diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Las palabras de Cristo, si ustedes se recuerdan, fueron muy certeras en el Sermón del Monte. Allá en Mateo 5, Jesucristo dijo, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de género de mal contra ustedes falsamente. Ojo con esa palabra, la va a escuchar seguido. Cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esa certeza y convicción que Pablo tenía de seguir predicando aún sabiendo que le esperaba cárcel es la que usted y yo debemos tener para cumplir el mandato que Dios nos ha encomendado de predicar. Es una misión que el Señor le entregó a su pueblo. En la escuela dominical vimos delante cuáles eran esas funciones que como Dios nos hizo a su imagen. Y en este oficio universal debemos ser sacerdotes, reyes y profetas que anuncien las buenas nuevas del Señor. Como segundo punto, tenemos que tener en claro que debemos ser cristianos y más aún oficiales de la iglesia que sean obedientes al Señor y sin doble ánimo. La actitud de Pablo implica decisiones maduras, serias, definitivas. Pablo sabía que si él iba a Jerusalén no había vuelta atrás. Ágabo le dijo, si vas a estar preso, vas a estar maniatado. Cristo le dijo, aún me tienes que ser testigo en Roma. Pero Pablo toma una determinación guiado por el Espíritu Santo y decide ir, cueste lo que cueste. Somos llamados a servir al Señor de forma seria.
con decisiones radicales. ¿Le sigues a Cristo o no le sigues? Aún sabiendo que en el caminar que tendrás de la mano del Señor, el camino no va a ser fácil. No siempre va a ser risas y no siempre va a ser alegría servir al Señor. Se derramarán lágrimas, sufrirás, te herirán, te dañarán e incluso te acusarán falsamente con tal de que no sigas predicando la verdad del Evangelio. Veremos cómo Pablo manifestará su defensa, que tiene una conciencia limpia, tanto con Dios como con los hombres. Sabe que esa acusación es falsa. Pero ¿sabe cuál es el problema que nosotros, la iglesia de este siglo tiene? No esta iglesia, la iglesia en general. El problema es que muchos cristianos, tenga oficio, no tenga oficio, tenga un liderazgo o no lo tenga, muchos cristianos acusan persecución, acusan ser atacados, acusan ser perjudicados por el Evangelio, pero en realidad no lo es. En realidad lo que están sufriendo son las consecuencias de su pecado, las consecuencias directas e indirectas de su pecado. Son las consecuencias inmediatas de su pecado y las secuelas que trae el pecado. El presbítero César lo decía al reflexionar en el mandamiento. Si tú pecas, habrá una consecuencia y probablemente esa consecuencia alcance a toda tu familia. Si tú robas, en algún momento te van a pillar. Y el robo está acompañado generalmente de la mentira. El que es mentiroso es ladrón. Y un cristiano no puede practicar tales cosas. Entonces, si tú eres sorprendido en tu trabajo robando, mintiendo, no puedes acusar que en el trabajo te persiguen por el Evangelio, porque es la consecuencia de tu pecado. Aunque prediques el Evangelio ahí en el trabajo. Si te gusta tener pleitos, te gusta pelear con los demás, no te quejes de las consecuencias que vas a tener por eso. Pero no es que te estén persiguiendo por el Evangelio. A Pablo lo estaban persiguiendo por predicar la verdad de Jesucristo. No usemos el Evangelio y no usemos el nombre de Cristo para acusar persecución a aquello que es fruto de nuestra propia maldad. El Señor ha llamado a todos los cristianos mediante el oficio universal a predicar el Evangelio de Jesucristo de forma decidida, de forma seria, de forma valiente y comprometida, constante en tu iglesia, constante en predicar, constante en trabajar. El ser cristiano, como Pablo lo fue, es una decisión. Yo no soy cristiano a medias, soy cristiano. ¿Sirvo a Dios o sirvo a los ídolos? ¿Busco el camino de santidad o voy por la senda del pecado? Dios no acepta amores a medias. O le amamos con todo el corazón, o lo rechazamos y lo odiamos de todas formas. Pero también el Señor, como pasó con Pablo, ha hecho oficios especiales para su iglesia, para cuidar, para apacentar, para guiar, para exhortar, para enseñar, para disciplinar y para restaurar a los cristianos. Él ha puesto oficios especiales en las congregaciones. En el caso de nosotros somos presbiterianos. Nuestro nombre hace la mención al sistema de gobierno que nosotros tenemos. Entendemos que es la mejor interpretación de la Escritura la aplicación de un gobierno presbiteriano. ¿Qué oficios ha puesto el Señor en su iglesia para edificar? Presbíteros, docentes y regentes. Y también ha provisto diáconos, que son vistos en la Escritura. Ojo con esto, ponga mucha atención. Porque muchas veces nosotros queremos encasillar la Escritura dentro de un cubo. Pero Dios no cabe dentro de un cubo. Dios es soberano y Él es Dios de todo. Él gobierna todo. Dios no cabe en una cajita de 4x4.
Generalmente nosotros hemos entendido que los presbíteros, docentes y regentes, con algunas pequeñas diferencias, son los encargados de gobernar la iglesia y de enseñar a la iglesia. Pero leíamos recién dónde estaba Pablo, en la casa de Felipe, cuando fue advertido. Ojo, en las Escrituras vemos que diáconos son vistos no solo sirviendo a los necesitados, sino también predicando el Evangelio acerca de Jesús. Sí, hubieron diáconos que fueron evangelistas. Y voy a dejarle otra pepita ahí. No hay nadie, ningún exegeta, ningún teólogo capo, que pueda quitarle un versículo a la Biblia donde dice que habían diáconos bautizando. Porque los diáconos bautizaban. No podemos encerrar la doctrina en un cuadrado. Porque el Señor usa a quien le place. Aunque a nosotros no nos guste, y aunque a los judíos no les gustara que Pablo fuera utilizado por él. A lo largo de la historia de la iglesia, especialmente en las iglesias presbiterianas y reformadas, como les decía, como en nuestra IPCH, los consejos superiores han entregado licencia para predicar y enseñar a sus oficiales, principalmente a los ministros de la palabra, quienes, recordemos que Juan Calvino definía pastores, pastores maestros y también solo maestros, presbíteros docentes que enseñaban la palabra del Señor. Esa licencia también en las iglesias son entregadas a los presbíteros regentes para predicar la palabra y educar, enseñar y corregir. Pero en nuestra iglesia también se ha otorgado esta licencia a algunos diáconos que presentan ese don y también a otros hermanos que no se les ordena, pero se les encomienda como evangelistas de la iglesia para abrir una obra, para predicar, reciben licencia de un consejo superior para predicar la palabra del Señor. Y también hay hermanos que no son oficiales que tienen ese don, un don que el Señor les entrega, y también son probados muchas veces predicando para saber si el día de mañana puede ejercer un oficio. Hermano querido, yo en esto quiero ser cuidadoso, pero la iglesia tiene el deber de, antes de votar por un oficial, saber cuáles son sus dones. Y eso es muy bueno, que para las próximas veces, cuando hayan candidatos a un oficio, la Biblia es clara. Dice el diácono, que primero, el candidato que sirva bien, entonces que sea diácono. Y con el presbítero o con los pastores debe ser absolutamente lo mismo. Aquellos que sirven bien, que enseñan bien, que predican bien, entonces que ejerzan. Porque muchas veces vamos a encontrarnos con personas que llegan a un oficio y no son llamadas a ese oficio. Que usted los manda a enseñar, pero no tienen el don de la enseñanza. Y finalmente, ¿quién es la perjudicada aquí? La iglesia. La iglesia, porque el Señor ha puesto dones en su iglesia para que sirvan donde les corresponde. Pero ¿sabe qué, hermano? Más allá del oficio el cual esté predicando la palabra del Señor de este lugar, cualquiera que anhele predicar la palabra del Señor, cualquiera que anhele enseñar la palabra al pueblo de Dios, primero debe estar dispuesto a sufrir, a servir y a perseverar en las aflicciones, como Pablo perseveró en la cárcel, como Pedro soportó latigazos, como Jacobo estuvo dispuesto de ir a la muerte y ser decapitado. Si quieres un lugar honroso en la iglesia, comienza a servir. Comienza a perseverar y a ser constante en la iglesia. Jesucristo en Marcos 10 dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Escuche bien, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Junto con persecuciones. Y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. Marcos 10 del 29 al 30. Conversaba con un hermano el otro día y decía: la atención de servir al Señor es tu trabajo, tu testimonio en Él, pero también el tiempo que necesita tu familia
y el tiempo que necesita la iglesia. Es una tensión constante que muchas veces traspasa el límite, donde las hermanas que son esposas de pastor o de algún presbítero o diácono sabrán que muchas veces su tiempo será mermado porque el esposo debe servir al Señor. Y eso es una realidad que no va a cambiar. No va a cambiar. Porque servir al Señor demanda entrega completa. Si quieres servir al Señor, te esperan aflicciones, como a Pablo le esperaron aflicciones. Si quieres servir y predicar del Señor, entonces debes partir sirviendo. A veces usted le pregunta, hermano, ¿usted qué quiere ser? No, yo quiero ser presbítero regente porque yo creo que tengo la habilidad para tomar decisiones, para dirigir. ¿Usted qué quiere ser? Pastor. No, yo quiero ser pastor porque lo mío es pararme en el púlpito y predicar. Si nosotros queremos restar y disminuir el oficio del pastor o de un presbítero a solo predicar, estamos muy equivocados. Ser pastor y presbítero es mucho más que eso. Ser diácono es mucho más que servir. Mucho más que servir. Entonces usted se encontrará con personas que quieren ser pastores o quieren predicar, pero que jamás van a limpiar un baño. Que jamás van a querer lavar la loza. Que jamás van a querer visitar ni servir a sus hermanos. Entonces no son llamados a ese oficio. Porque si usted es llamado a ser pastor o presbítero, entonces perfectamente pudiera ser diácono. Porque usted debe saber servir. Debe saber servir. Hay que tener mucho ojo con eso. ¿Sientes un llamado a que tú eres algo en la iglesia? Primero, que tu iglesia te vea sirviendo. Comprometido con tu iglesia. ¿Es fuerte? ¿Están ahí todavía, no? Es fuerte, hermanos, pero es la realidad. El trabajo en la iglesia no es un juego. Tristemente por eso se ha subestimado el trabajo del diácono. Se piensa que el diácono es el que limpia la iglesia, el que lava la loza. Es un oficial de la iglesia, que hace pastoral cuidando al necesitado. Y que cuando visita tiene que tener la palabra para reconfortarte, porque muchas veces es el diácono el que retroalimenta a los presbíteros, docentes y regentes para que podamos seguir un pastoreo, porque detecta las necesidades. Así como un presbítero regente muchas veces detecta esas necesidades y se las comunica al pastor. La iglesia es ordenada. Los diáconos son oficiales de la iglesia, que valen mucho más que hacer el aseo. Si anhelas un oficio, hermano querido varón de la fuente, debes aceptar las cláusulas, debes negarte a ti mismo, incluso muchas veces deberás negarte a los tuyos, muchas veces serás acusado falsamente, deberás servir aún cuando nadie te vea o cuando nadie te honre por ello. Deberás estar dispuesto a dejar tus gustos y tus placeres, los cuales quizás no son pecados, pero son una demanda del Señor. ¿Es pecado? Les hago esta pregunta. ¿Es pecado beber una copa de vino? Según la Biblia, no. ¿El pastor puede ser dado el vino? No. ¿El presbítero puede ser dado el vino? No. El diácono dice que beba moderadamente. Tiene la licencia. Pero ustedes me acaban de decir que no es pecado beber vino. Hermanos, muchas demandas a los oficios no son porque sean pecado. Cuando Dios demanda de un oficial que no beba alcohol, vino, no es porque sea pecado, es porque el Señor está midiendo la obediencia en ti. Algunos te dirán, sí, es para no ofender al otro. No, Dios está midiendo la obediencia en ti. ¿Es pecado cortarse el pelo? No. Pero Dios demandaba de los nazareos que no se cortaran el pelo. Y ya tiene el ejemplo de Sansón. ¿Sansón perdió la fuerza porque le cortaron el pelo o porque desobedeció la exigencia del Señor? Con pelo o sin pelo podía tener fuerza igual.
De hecho, si a él yo creo que le cortaban el pelo por la fuerza sin haber dicho nada, probablemente no hubiera perdido la fuerza. Pero su pecado le hizo dejar el voto con el Señor y se dejó cortar el pelo. Hay muchas cosas que para ser oficial te demandarán, no porque sean pecado, porque debes ser luz y porque debes marcar una fidelidad con el Señor. No hay que confundir las cosas. Para terminar, el último punto. Pablo lo que hace ante Félix es dar buena defensa de la fe. Como cristianos, seamos laicos, sean oficiales. Laico es la persona el cristiano, ¿cierto?, que está en la banca sin un oficio. Somos todos llamados a presentar defensa de nuestra fe. No una fe denominacional, no, yo defiendo la fe presbiteriana, no. Dios nos manda a dar defensa de las doctrinas esenciales de la fe, no de preferencias personales, no de segundo o tercer orden, sino de la fe salvadora. Defendemos esa verdad de que Cristo se encarnó, murió, se resucitó y está sentado a la diestra del Padre y va a volver. Eso era lo que Pedro predicaba, anunciaba a este Cristo, que era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y en eso no se tranza. Cuando Pablo fue acusado injustamente, él presentó defensa una y otra vez en las distintas instancias que fue llevado. Y Pablo demostró que estaba preparado para hacer defensa. Hizo lo que en teología llamamos apologética, la defensa de la fe. Pablo, sin necesidad de adulaciones, como Tértulo, ¿cierto?, que le dijo: oh, Félix, gracias a ti vivimos en paz, que era totalmente mentira. Pablo, sin adular a Félix, empieza a desmentir las acusaciones de quienes lo señalaban. Pablo sostiene en su defensa estas cosas: que adora al mismo Dios que proclama el Antiguo Testamento que los judíos creen. Es decir, que él cree y conoce las Escrituras. Un cristiano debe creer y conocer las Escrituras. Confiesa que está de acuerdo con la ley y los profetas. Es decir, que es obediente y cumple lo que demanda la palabra del Señor. Pablo dice que cree en la resurrección de los muertos para justos y injustos, es decir, que tiene una esperanza escatológica, tiene una esperanza de los tiempos que vienen. Él sabe que su Salvador va a volver. Y vuelvo a decirlo otra vez en otro sermón: no debemos tener por tardanza la venida de Cristo. Y Pablo finalmente se defiende acusando que él tiene limpia conciencia para con Dios y para con los hombres. Sabe que su forma de vivir es intachable. No es santo, pero vive como un cristiano debe vivir. Respecto a la conciencia que Pablo reclama, popularmente se le define como el conocimiento del bien y del mal que una persona tiene para enjuiciar moralmente. Pero nosotros los cristianos creemos que la conciencia es una facultad entregada por el Señor a nosotros para juzgarnos a nosotros mismos. Y que esta conciencia queda limpia cuando no se deja ensuciar por el pecado o por decisiones contrarias a la moral que Dios promueve. Pero Pablo también señala que no ha ofendido en su conciencia al prójimo. Entonces ese amor a Dios en nuestra conciencia debe estar siempre también atado al amor a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Mi conciencia debe llevarme a cuidar mi relación con el Señor, sin que ofenda a mis hermanos, sin que dañe a mis hermanos. Si mi conciencia me está llevando a hacer algo que daña a la iglesia, entonces no es una buena conciencia, aunque yo me sienta tranquilo. Para Pablo había limpia conciencia para con Dios y para con los hombres. Para Pablo este camino que ellos llamaban secta no era otra cosa que la verdadera forma de vivir la fe, pero ahora con un Cristo que había venido a salvarlo. No era lo borroso del Antiguo Testamento. De repente hay malas prácticas y queremos interpretar el Antiguo Testamento con el Antiguo Testamento. Pero la Biblia nos da la llave. Ahora entendemos que el Antiguo Testamento lo tenemos que entender a la luz del Nuevo. Cuando Jesús iba camino a Maús, dijo: las Escrituras hablan de mí.
Lo que está oscuro allá, ahora es más claro en el Nuevo Testamento. Ya no hay exclusividad en esta predicación del Evangelio para judíos y gentiles. Todos son bienvenidos, para esclavos o libres, para mujeres y hombres. Todos vienen en igual condición delante del Señor para rendirle adoración, alabanza, y son llamados al arrepentimiento. Ya no hay más sacrificios animales. Ya no hay más sacrificios de estos lavamientos que habían antiguamente, porque Cristo nos ha limpiado y nos ha redimido de toda nuestra maldad y nos ha hecho nuevas criaturas con conciencia limpia de que no hay nada que podamos hacer y no hay nada que dejemos de hacer que nos vayan a separar del amor de Cristo. Hermanos queridos, como conclusión, el sermón de hoy nos llama a estar dispuestos a sufrir y soportar las aflicciones por causa de la predicación del Evangelio. Se nos invita a ser obedientes y sometidos a la voluntad del Señor, aun si eso conlleva la persecución, el dolor, el castigo. Se nos llama a ser un reino de sacerdotes en el lugar del Rey, cumpliendo el propósito del Rey, cumpliendo la misión del Rey que nos ha encomendado, que es anunciar su nombre a las naciones. Se nos llama a estar constantemente preparados, como Pablo, para hacer defensa de nuestro llamado y defensa de nuestra fe, aun cuando los ataques provengan incluso de la misma iglesia. Primera de Pedro 3:15 dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de su fe. Prepárate para defender tu fe. Judas 1:3 dice: exhortándoos que contiendan ardientemente por la fe que un día les fue dada. El Evangelio de Jesucristo. Hemos aprendido que más allá de cualquier circunstancia como Pablo vivió, somos llamados a predicar con honestidad y fidelidad la verdad del Evangelio, anunciando arrepentimiento, cambio de vida, juicio venidero y la esperanza de nuestra fe. Cristo volverá. Hemos sido llamados a distinguir entre la verdadera persecución por el Evangelio versus las consecuencias directas de nuestro pecado. Somos llamados a distinguir una buena conciencia en contra de un legalismo moralista, procurando ser fieles a la palabra del Señor sin ofenderle a Él y sin ofenderle a nuestro prójimo. Porque todo lo que hagamos y todo lo que dejemos de hacer debe ser solamente para la gloria del Señor. Amén. Los invito a orar y pasamos a cantar.